tal, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo andan? Hola, buenas noches, maestro. Le debo mi cámara, ando indispuesta, un poquito. Andas indispuesta. Ok, muy bien. Lo bueno que ya has participado. No hay problema. Teníamos por ahí un pendiente con Vania. ¿Qué tal, Vania? Buenas noches. Buenas noches. Yo creí que se le iba a olvidar, maestro. No. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, Vania? Somos muchos, le digo. Somos muchos. No, somos 5 y conmigo 6. No sé dónde estarán los demás compañeros. Ah, mira, aquí viene, ya llegó Mariela, Litsi, Bonifacio. ¿Eh? Los que deberíamos estar en la clase. Sí. ¿Cómo les fue en la clase anterior? ¿Bien? O más o menos. Pues es que es demasiada información. Mucha. Anda muy perdido, profe. Muy perdido. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Como dice Vani, es demasiada información, muchas cosas se apilan con la otra y pues luego ya uno se queda bien revuelto. Pues, como dice la película, la del infierno, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? ¿Verdad, mi Koshi? Así es, mi Beni. Una frase muy célebre, ¿no? ¿Cómo está el frito? ¿Está bien? Más o menos. Apretó otra vez ayer y ahora. Y yo también no ando muy completa, que digamos, los cambios de clima me tiene que dar algo. Y ya me acabo de hacer hace unos días una prueba de anticuerpos para ver si me había dado COVID, porque traía ahí unos síntomas. Gracias a Dios no. Pero yo creo que ahí viene ya la gripe, las anginas y los oídos, y no me ando sintiendo muy bien. Sí, Pero ahora, dígame. generalmente eso sucede en el invierno, cuando hay cambio de clima. Sí, lo que pasa es que está muy drástico, pues unos días hace calor y andas en camiseta y al otro día tienes que traer chamarra. O sea, pues de un día para otro es como muy drástico el cambio. Pues así suele suceder. Por eso se enferma mucha gente en el invierno, por el frío, por el cambio de temperatura. Pero esta vez, digo, no los leí a fondo porque eran demasiados artículos. Lo de la ley aduanera, eso era lo que me quería preguntar, ¿verdad? Sí, pues hicimos un compromiso ayer. Bueno, no nada más tú, el compromiso fue general. Exacto. Porque si no, pues vamos a tener que volver al esquema de los exámenes y de las actividades y andar comprobando que cumplan con su responsabilidad, ¿no? Bueno, con parte de su responsabilidad. Bueno, pues sí, estuve echándole ahí lectura a algunos, no, pues así como que para entenderlos claramente cada uno, no, porque ya nos habíamos dado cuenta en la clase anterior que a veces un artículo te regresa o te adelanta, ¿no? Te está dando una indicación, pero ahí te dice, como dice en el artículo fulano. Entonces, para saber de qué está hablando, ese mismo artículo te tienes que ir al artículo que te está mencionando y también leerlo y entenderlo, y a su vez aquel otro artículo a veces también te menciona otros. Entonces, traen hilo, ¿no? Todos los artículos traen hilo. Ya ahí poco a poquito les vamos agarrando, yo creo que el rollo está complicado o un poquito enredoso, así como dice Roberto, porque pues son las dos primeras materias que tenemos que son completamente de materia aduanera, ¿no? De lo que son la carrera. Las anteriores no eran no se asemejaban tanto a esto, pero bueno, en las disposiciones generales mencionaba ahí en la diapositiva solo algunos artículos, ¿no? Que la ley aduanera también se puede conocer solo como ley o como el SAT o el sistema electrónico aduanero.
que las cantidades que vienen en moneda nacional, dice ahí, ese era uno de los que creo que mencionaba otro artículo, que se actualizan, ¿no? Y se actualizan, tienen actualizaciones, vaya. Habla de unas prórrogas, no alcancé a entender ahí, no sé si las prórrogas que menciona se refieren a las rectificaciones de los pedimentos, que tienen como vigencias. No sé a qué artículo te refieres, pero me imagino el artículo 3 mencionaba prórrogas, fue de los que alcancé, de todos los que miré, era el único que mencionaba prórrogas, que decía que tenías un límite de tiempo para pedir una prórroga y tenía que haber como una causa justificada por la que pudieras pedir una prórroga, no nada más porque sí. Eso mencionaba el artículo 3. En las disposiciones generales. El artículo 3 te habla de las funciones, que las funciones relativas a la entrada de mercancías o a la salida de ellas son facultades de las autoridades aduaneras, que es un artículo de los importantes. Aquí no vemos prórrogas, por eso se me hizo y es que lo tengo raro. En la computadora del trabajo. Ahí ando con unas cosas de otro. Sí, y... es la que yo bajé, la bajé de la academia, el que usted me mandó. Bueno, entre las disposiciones generales, digo, a lo mejor anoté mal el artículo, pero miré que mencionaba unas prórrogas, sellos, los lugares autorizados para las entradas y las salidas, que no se pueden hacer en cualquier lugar. Y se me hace que acá en el control de aduanas menciona que puede haber la posibilidad de que, que la aduana tiene días y horas establecidos para la entrada y salida de mercancías, pero que también puede haber días y horas inhábiles, incluso lugares para entrada y salida de mercancías, decía, pero pues igual decía lo mismo, que tienes que como pedir un permiso o una autorización para que esto se pueda llegar a dar, y que esos creo lugares o recintos se licitan, o sea, no es así como que, ahorita aquí siempre no se puede, entonces lo vamos a ir a hacer allá en el patio del vecino. No, o sea, que se hacen unas licitaciones para poder obtener esas como concesiones de recintos, algo así mencionaba. Sí. Creo que esas son las autorizaciones para las personas morales, ¿no? Que son las que van a... Para terceros, acuérdate que el recinto fiscal es la ubicación de la aduana donde la autoridad aduanera lleva a cabo sus funciones, ¿sí? Y el recinto fiscalizado, que es al que te refieres, es una autorización que se le da a terceros para que lleven a cabo ciertas actividades, entre ellas el almacenaje de mercancías, el resguardo de mercancías, y ahí es donde están contenidas las prórrogas. Sí, te autorizan por un cierto tiempo y puedes pedir una prórroga para seguir operando. Sí. Muy bien. Le digo que lo podía leer y pues lo que le alcanzó uno a entender, ¿no? Ahí con eso hablaba mucho de lo mismo, de los transportistas, o bueno, decía ahí como, no decía choferes, capitán de barco. Sí. ¿Es el de embarque o de barco? Sí, pues es el capitán. Pues en el tráfico marítimo, pues, y estás hablando, por ejemplo, del capitán de la aeronave también, que es el responsable de informar a la autoridad, sí, sobre las mercancías y los pasajeros que llevan. Sí, así es. O sea, el capitán de una embarcación y el capitán de una aeronave son responsables. Por eso les decía ayer
que cuando una aeronave llega a un aeropuerto internacional o un barco llega a un puerto de altura, pues el capitán es el responsable de lo que trae el barco o lo que trae el avión. Era lo que mencionaba ayer, ¿no? Que es el poseedor, el tenedor, el que trae la mercancía. Y dice que ellos son los responsables de transmitir los documentos de todo lo que traen de mercancías y también de sus tripulantes. Así es. Tienen que tener, no sé, digo, los carros es un DORA, pero yo me imagino que algo así es, ¿no? Un código QR con el que escaneas y ya te sale toda la documentación de todo lo que ellos tienen. Sí, probablemente, por ejemplo, nada más para información general y cultura general, en Estados Unidos, las aeronaves que vienen en vuelos internacionales y los navíos o las embarcaciones que van en un tránsito internacional con destino a Estados Unidos, tienen que transmitir esa información antes de que despegue el avión y antes de que zarpe el barco. Sí, precisamente para que la autoridad aduanera tenga la información completa. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que son así medio tranzas, ¿sí? Que se dedican a contrabandear mercancía. Entonces, las autoridades aduaneras de esos países de donde se originan los embarques necesitan alertar. Lo mismo sucede en México, ¿sí? Por eso es muy importante la comunicación. ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes complementar? Vas muy bien, ¿eh? Digo, no es necesario que te sepas todo y que... No, pues ojalá algún día la memoria me dé para todo. Y yo sí también diga, esto está en este artículo, esto está en... ¿Mande? Por eso es importante, por lo menos, aprenderte los títulos, o no, si no aprendértelos, saberlos manejar, los títulos de la ley. Eso es lo que le decía. Digo, no sé si yo seré la única, ya escuché ahorita a Roberto que dijo, y pues ahí en los grupitos que tenemos de chat, para haber estado, de no haber tenido información de lo que es meramente la carrera, ahorita que nos estén hablando de lleno de leyes, de norms, de artículos, de saber diferenciar lo que es la ley aduanera, la ley de comercio exterior y todo eso, la verdad, todavía me siguen hablando en chino, o sea, no puedo distinguir qué voy a buscar aquí, qué voy a buscar acá y qué voy a buscar acá. Entonces, eso yo, al menos a mí, todavía no me queda claro. Estoy empezando a agarrar el hilo, digo, es apenas la segunda semana, estoy empezando a agarrar el hilo, pero no es así como que ya puedo o ya te puedo decir con claridad algo que me preguntes, pues no, la verdad, no. No, y no se trata de eso tampoco, pero... Demasiada información. Pero, mira, por ejemplo, yo por eso, ¿qué les dije? Revisen el material de clase, ¿sí? Ya está ahí arriba todo el material de clase. Vimos en el punto... Diapositivas. En el 1.1 y 1.2, pues manejamos los aspectos básicos, ¿no? Lo que concierne a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 131, y su relación con la ley aduanera, porque la ley aduanera emana de ese artículo, ¿sí? Y en el punto 1.3, si mal no recuerdo, déjenme compartirles la pantalla rápido antes de continuar con las participaciones. Yo por eso les decía, pongan mucha atención a este cuadro sinóptico que les voy a presentar. ¿Qué les dije en la clase anterior? Este cuadro sinóptico es el más importante de todos los que vayamos a ver, y aquí contiene toda la información que ustedes necesitan saber. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se los comenté? ¿Por qué? Porque aquí dividimos las áreas de estudio. Y este cuadro sinóptico les puede servir también para su otra materia. Porque cuando estamos hablando de
legislación de comercio exterior, estamos refiriéndonos a lo que sucede de la frontera hacia afuera. ¿Cómo regulamos el comercio exterior? Es decir, las relaciones comerciales, ¿sí? El control administrativo de esas operaciones comerciales. Y ahí está contenido. Está la Ley de Comercio Exterior y su reglamento, los tratados internacionales. Y en la Ley de Comercio Exterior hablamos de, o se habla de todo ese tipo de situaciones. La legislación aduanera es la operación ya que se da aquí en México, en territorio nacional, dentro del recinto fiscal, relativa a la entrada o salida de mercancías, el despacho de las mercancías, es decir, todo ese proceso que tenemos que cumplir para poder importar una mercancía o para poder exportar una mercancía. ¿Sí? Y ahí están las leyes que interactúan. Y el derecho aduanero tiene incumbencia en ambos universos porque el derecho aduanero es lo que regula la correcta aplicación de la ley. ¿Sí? Así como hay un derecho civil, hay un derecho mercantil, hay un derecho penal, hay un derecho aduanero. Sí, porque las operaciones, todo lo que se da y se lleva a cabo debe de ser con estricto apego a la ley. Hay quienes la violan, hay quienes abusan, ¿sí? Y hay quienes resultan afectados. Por eso es importantísimo que exista una rama del derecho que atienda esta situación. Por eso es el estudio, interpretación y sistematización de las leyes para su correcta aplicación, bajo principios de justicia y de orden. Pero esto es lo que debemos de conceptualizar. Tenemos dos universos, uno que es comercio exterior y otro que es operación aduanera. Sí. Esto me dice que no han estado revisando el material de clase. Y dentro de la operación aduanera, de lo que es nuestra materia, porque la legislación de comercio exterior es materia, pertenece a la materia que están viendo con la otra maestra, ¿no? Lo que nos compete a nosotros es esto. Y aquí está dividido. Un área de fiscalización que tiene que ver con todo lo relacionado a pagos, impuestos, derechos. Y otra que tiene que ver con la operación y el despacho. Son dos situaciones distintas. Yo para poder importar una mercancía o para poder exportar una mercancía, tengo que pasar por estos dos universos también. ¿Sí? Al igual que acá. Aquí es a nivel macro, ¿sí? Y aquí es a nivel micro. Yo no puedo despachar una operación de importación o una operación de exportación sin antes haber pagado los impuestos. ¿Sí? Yo no puedo liberar una mercancía de importación o una mercancía de exportación sin antes haber cumplido con el despacho aduanero. O sea, no me puedo brincar ninguno de esos dos pasos. Es como si tú llegaras a Estados Unidos, por ejemplo, tú vas a cruzar la frontera acá a Léxico. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Vania. Llevar tu visa. Tienes que llevar tu pasaporte en cualquiera de las formas autorizadas. La miquita que te da el gobierno de Estados Unidos o tu pasaporte mexicano que te da la Secretaría de Relaciones Exteriores con la visa que te otorga el gobierno o el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Es lo primero que tienes que llevar. ¿Qué más tienes que llevar?
identificaciones que acrediten que tú eres esa persona la que está en el pasaporte, por si te las llegan a solicitar. ¿Qué más debes de cumplir? Bueno, que tu vehículo no lleve mercancías que no deba de llevar o personas que no deban estar ahí bajo condiciones irregulares. ¿Sí? ¿Qué pasa si tú llevas narcóticos, mercancías prohibidas? ¿Qué te sucede? ¿A dónde te llevan? Cárcel. Porque es un delito. Estás violando la ley aduanera de ellos, de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué pasa si llevas más de $10,000 en efectivo, en cheques, en combinaciones de títulos de crédito y no los declaras? Porque el delito no es llevarlos, sino no declararlos. O hacer cualquier artimaña para esconder mercancías, personas o dinero. ¿Qué sucede cuando te detectan eso? También a revisión y papeleo. Estás cometiendo una infracción. Estamos hablando de cosas básicas, ¿eh? Ahí también aplica la de yo no sabía. ¿Qué Yo pasa no cuando sabía. llevas fruta, La animales fruta vivos? cuando es una primera vez, porque a mí ya me pasó una vez que estaba una lonchera de uno de mis hijos y traía una naranja y el migra me dijo, ¿qué tienes ahí? Y dije, yo nada, a verla, me dijo, y la abrí y tenía una naranja. Me dijo, tú no puedes cruzar eso. Y le dije, no sabía que estaba aquí la naranja. Me dijo, esta vez no te voy a poner ningún warning. Me dijo, salte del carro y tírala al bote de la basura. Así es. Tienes que disponer las mercancías que no puedes introducir a los Estados Unidos de Norteamérica. Ese mismo principio de orden, ¿sí? Se debería de aplicar en México cuando venimos del extranjero. ¿Y qué sucede en México? ¿Por qué cuando cruzamos la frontera hacia Estados Unidos, nos convertimos en los mejores ciudadanos? Ejemplo de ello. Bien comportados, no tiramos basura, es más, ni escupimos en la calle. ¿Por qué? Porque allá sí hacen cumplir las leyes y en México no. En resumen, sí. Por eso se vienen a tirar pari aquí a México. Así es. Por eso yo siempre digo que cada país tiene el gobierno que merece y la población que es responsable por ello. Y el día que, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Europa, se van a dar cuenta de otro nivel. Si Estados Unidos piensan que es un país de reglas, de leyes, de ciudadanos obedientes, Europa es otro nivel. Digo, hay países también en Europa que están descarrilados, pero en su gran mayoría hay una sincronía y una homogeneidad. Por eso son países desarrollados. Sí. Digo, no hay mucho que alegarle ni que explicarle, ¿no? Entonces, así es, jóvenes. ¿Y ustedes creen que son así por obra del Espíritu Santo, sobre todo Alemania, después de una guerra mundial? Bueno, dos, porque participaron en la primera y en la segunda. Japón, ¿sí? La Gran Bretaña o Inglaterra, Francia. Bueno, esa es historia universal contemporánea, pero así está la situación. Ok, muy bien, Vania. Vamos a tomar en cuenta esa participación. ¿Quién más estaba pendiente? Don Arturo ya participó. Buenas noches, don Arturo. Buenas noches, profe. Así es, ya participé. Aquí siempre viene al pendiente. Muy bien. ¿Quién faltaba? Vamos a ver acá. Vamos a ver de la lista. Brisa. Buenas noches, Brisa. ¿Me escuchas, Brisa?
¿Qué pasó con tu micrófono? Ok, te espero. Muy bien. Hay que estar preparada. Mariela, buenas noches, Mariela. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Mariela? No me escucha. Muy bien. ¿Quién más tenemos? Litzy. Litzy Arlen. ¿Me escuchas, Litzy? ¿Tampoco sirve tu micrófono? Muy bien. Entonces ahorita regresamos con Brisa. Don Luis, buenas noches, don Luis. Bueno, ¿Y ahora por qué no quieren prender su cámara? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Les tengo que estar recordando esa situación o no? También que veníamos, o lo regañaron mucho no, en no la tienes que clase estar anterior. recordando, profe, siempre la aprendo como tiene conocimiento, pero tengo una, como había mencionado, hubo una pérdida por eso. Ah, muy bien. Ok, se entiende. Sí, sí, lo había dicho ayer, creo, pero sí, Sí, esa que siempre la aprendo. sí, muy bien. No, digo, no me refería a ti en lo particular, sino en general. Siento que andan muy apagados y esto no debería ser así. Ok, don Luis, ¿qué te parecieron los artículos que vimos? ¿Cuál es tu impresión? Me basé mucho más en lo que viene siendo eh, espérame, que tiene mi acordoncito. No Acordeón. podía andar trayendo la computadora, Ujú. había descargado poquitas. Sobre me gustó más porque como estoy viendo también eso en otra clase, pues me está interesando más sobre lo que son Ujú. las cuotas compensatorias, las regulaciones y restricciones. Son Y las me llama mucho la barreras. atención, Son ajá, las cuando barreras no usted decía algo arancelarias. sobre Ujú. de que todo tiene que ser sobre, antes de llegar a despacho. Miré un artículo introducido el 89, dice sobre los datos contenidos en el pedimento se podrán modificar mediante la Así rectificación a es. dicho pedimento. El artículo 89 es la Y rectificación. Así yo, es. yo pensaba, bueno, yo entiendo en mí hasta que encontré el artículo, no dije, aquí es de, ¿dónde dirá que, en qué momento puedes rectificar o hasta qué nivel en el despacho dices, de aquí en adelante ya no puedes mover nada, no Claro, puedes ni hay modificar ni nada. candados para Pues que aquí no en el metas artículo goles. ajá, ajá, yo decía, hasta qué punto de proceso en el despacho puedes llegar a modificar el pedimento. Y aquí dice que le decía a los contribuyentes podrán rectificar los datos contenidos en pedimento del número de veces que sea necesario, siempre que lo realicen antes de De activar el entrar. mecanismo de selección automatizado. Así es. Ya una vez activado el mecanismo de selección, se podrá efectuar rectificación del pedimento, salvo en aquellos supuestos que requiera, o sea, que te toque rojo, pues, que era, Por bueno, perdón, eso, que en aquellos supuestos que requieran autorización del SAT. ujú, por eso que les decía, no porque te toque el semáforo rojo, ya te libraste de la responsabilidad o dijiste, ya la hice, ya. No, porque la autoridad tiene facultades
de comprobación y están en el artículo 144, si mal no recuerdo. Por decir yo, profe, ayer, profe, aprovechando la clase, Ujú. en vez de irme artículo por artículo y todo eso, me quedé ahí en infracciones y sanciones, me llamó la atención. Digo, Sí, todavía no me las sé de memoria ni nada, ¿no? Pero las estoy leyendo y se me hace muy interesante. así es. Atrapó mi atención, porque es muy extensa, pues también. Así es. No cualquiera se convierte en un profesional, porque pues esto exige y demanda que leamos, que razonemos y que entendamos para poder aplicar correctamente el precepto jurídico. ¿Sí? Por decir, profe, usted, Mande. yo noto que pues tiene mucha experiencia y mucho conocimiento. ¿Cómo adquirió usted todo esto? ¿A través de los años o se le facilita esto de las leyes, se las memoriza o la experiencia laboral o cómo? Pues mira, cada quien tiene su metodología para aprender. Sí, yo no te puedo decir que lo mío te va a funcionar, pero lo que sí te puedo compartir es que la lectura es parte de ese proceso de aprendizaje. Sí. A mí lo que me ayudó fue que yo estuve trabajando en una agencia aduanal durante algunos años y me tocó relacionarme directamente con la operación. Entonces yo por iniciativa me puse a leer la ley, ¿sí? Y cuando tenía alguna duda, pues consultaba con personas que tenían más experiencia que yo, cuestionaba todo lo que no entendía y sobre todo yo manejo una técnica que se llama los 5 por qué, ¿sí? Cuando alguien me estaba a mí explicando algo, generalmente mi primer pregunta era ¿por qué? Después de que seguía con su explicación y terminaba mi segunda pregunta era ¿por qué? Y así sucesivamente hasta llegar al punto donde yo quería llegar. Porque cuando la gente no le gusta enseñar, no le gusta transmitir el conocimiento, ¿qué postura adoptan? ¿Qué es lo primero que te dicen? Lo tienes que hacer así porque así se hace. Punto. ¿Sí? Y si tú eres una persona que te conformas con lo que te dicen, pues lo vas a hacer así toda tu vida y nunca vas a aprender por qué se tiene que hacer así. Yo empecé sacando copias y hasta preguntaba, ¿por qué debo de sacar copias? ¿Por qué tengo que hacer 4 juegos de los mismos papeles? Todo lo que hacía lo iba relacionando con la ley. ¿Sí? Y sobre todo leía mucho, mucho. En mis tiempos libres, a la hora de la comida, ¿sí? Cuando tenía oportunidad me ponía a leer. Esa es la única manera, porque desafortunadamente con las leyes, pues no puedes irte a YouTube y a bajar un tutorial. No hay tutoriales. Hay tutoriales que te pueden explicar el proceso en general, pero el cómo interpretar una ley y cómo tomar una decisión, pues eso depende de cada uno. Yo tomé muchas decisiones equivocadas, pero también tomé muchas decisiones acertadas. Nunca tuve miedo a tomar una decisión. Sí. Y sí, tienes razón, el tiempo te va dando esa seguridad. ¿Por qué? Porque entre más lees, entre más interactúas y entre más pones en práctica tu conocimiento, pues eso te va reforzando. No sé si practicas algún deporte, alguna actividad, es lo mismo. ¿Cómo llegas a perfeccionar esa actividad? Pues practicando, cometiendo errores, ¿sí? Modificando. Así es. Como dice Carla, tienes que aprender en la forma en la que tú te sientas cómodo. ¿Sí? Pero no hay muchos errores porque los errores con estos aspectos de pedimentos y aduanas a veces cuestan mucho. Pues sí.
Pues sí, así es. Aquí los errores se pagan caro. ¿Sabe? Bueno, así de lo que yo, pues a lo poquito que tengo de la carrera y lo que ya tuve de la carrera anterior, pues son muchas leyes. Entonces, por lo regular, que era lo que hacía yo en lo personal, era de la ley, el artículo, agarrar una palabra clave, porque como dicen, no los vamos a aprender todos, y son bastantes artículos como para querer meterlos todos así muy rápido. Entonces, ahorita, por ejemplo, si usted me pregunta, bueno, ¿qué vimos la clase anterior? Bueno, pues la clase anterior hablamos de las contribuciones y en base al artículo 51 yo sé qué impuestos son los del comercio exterior. Ahora bien, Correcto. si yo me voy en ese mismo artículo 51, bueno, ¿a dónde lo relaciono? Bueno, me voy al artículo 1. ¿Por qué? Porque dicen que las leyes son las que lo van a regular. En el segundo párrafo, ¿quiénes están obligados a pagarlos? Que era lo que estamos viendo las agencias y agentes aduanales. Ahora bien, si nos vamos a los artículos consecuentes 52, pues son las obligaciones que tenemos todos para el pago de impuestos. 53, responsable solidario, el concepto. 54, responsables, como viene siendo agentes y agencias aduanales. Y ya pues así subsecuente, ¿no? 55, 56 y el 60, que era la afectación de mercancías. Son puntos claves en base a lo que vimos a la clase de un día anterior, pues. Entonces, a mí cómo se me va metiendo, y aparte de que tomo mucha nota. Así es. Muy bien, Carla. Y déjenme les digo otra cosa, ¿eh? O sea, aquí está la información y yo trato de ponérselas a ustedes de una manera comprensiva, ¿sí? Que sea fácil de identificar. Porque este cuadro sinóptico, a ver, yo pude haber empezado la clase y les digo, a ver, jóvenes, elaboren un cuadro sinóptico de la correlación de la ley aduanera. Así como me piden que lo haga, que dé 15 minutos de clase y luego les pongo una actividad. Les doy 2 horas y no me hacen este cuadro. ¿Sí? Porque no es sencillo. Aquí yo les estoy plasmando mi conocimiento y mi experiencia para facilitarles a ustedes la comprensión. Lo único que tienen que hacer es observar, leer y tratar de entender. ¿Sí? Por eso este esquema del aprendizaje a través de proyectos funciona a la perfección, ¿sí? Cuando todos los que participamos somos plenamente responsables. ¿Sí? Cuando esto no sucede, cuando no nos responsabilizamos, pues no aprendemos. ¿Sí? Este esquema se aplica mucho, por ejemplo, en las maestrías en línea, en muchas de las universidades del mundo. Yo me intereso por tomar una maestría en una universidad en Estados Unidos, pues yo no voy a estar en Chicago o en Boston o en Washington. La tomo en línea y yo me comprometo a cumplir con lo que se me pide. Nadie me está obligando, porque si no, pues estaría yo tirando mi dinero, ¿no? Porque la información ahí está, los docentes ahí están, imparten el conocimiento, pero también existe la responsabilidad de mi parte de aprender, de asimilarlo. Y si no entiendo algo, levanto la mano y pregunto. Oiga, señor americano, no entender esto. Tengo que asimilarlo, tengo que comprenderlo. Si no, no lo voy a poder razonar y aplicar. Esas son las leyes. ¿Sí? Y no es algo sencillo. Ustedes escogieron estar en esta carrera. Imagínense una persona que está estudiando medicina. ¿Conocen a alguien que está estudiando medicina? Yo sí, tengo muchos amigos doctores. Yo también, se dieron de baja temporal. En serio, y una que va en odontología también dieron de baja temporal y un muchacho que estaba a 2 semestres de graduarse del AE también pidió su baja temporal en una UABC porque dijo, no puedo, no estoy aprendiendo y estos semestres para mí son cruciales, dijo, y no los voy a hacer así, dijo, prefiero esperarme hasta que sean presenciales.
Pues eso ya es decisión de cada uno, pero déjame te digo uno, Vania. Yo percibo, y estamos aquí entre adultos y estamos digiriendo esto, ¿eh? Y vamos a poner las cosas sobre la mesa, sin el afán de ofender a nadie, sin el afán de molestar a nadie, ¿sí? Somos personas adultas. Yo entiendo y percibo, Vania, que tú defiendes mucho esta situación. Es tu punto de vista y lo respeto, ¿sí? Y te doy toda la razón del mundo. Sí, jóvenes, enciendan sus cámaras, por favor, porque no vamos a estar hablándole a las fotografías. Los que las puedan encender, enciéndanlas. Entiendo, Luis tiene una situación y por eso lo respetamos. Pero, ¿sí? Ustedes decidieron estar aquí, ¿sí? Y el mismo conocimiento, la misma información que se da en una clase presencial, es lo mismo que se da por aquí. Digo, no estamos hablando de otra cosa distinta que lo que hubiésemos visto en una clase presencial. Las asignaturas son las mismas, el contenido de las materias es exactamente igual. ¿Sí? La única diferencia es que cada uno está en la comodidad de su casa en lugar de estar en una aula. ¿Sí? Y pues a lo mejor no se sienten comprometidos. No lo No, yo sé. digo que sí cambia poquito, profe. A ver, dime, Arturo, quiero escucharlo porque eso a mí me llama mucho la atención. No es que quiera tener la razón o en No, sí algo no por se el trata estilo, de ¿verdad? eso, ¿eh? No se trata de eso. Pero yo siento que sí cambia, profe. Sí, no es lo mismo. La verdad, los pocos meses que tuvimos para compartir ahí juntos todos los compañeros de clase ahí en el aula fueron momentos muy, muy buenos, muy gratos porque pues la atención era al 100% al maestro, a la materia. Yo por decir aquí en mi casa tengo pues mis 3 hijos, mi esposa y pues aquí corren, aquí viven, tienen que comer, tienen que hacer de las suyas y a veces la atención no es la misma que yo en lo personal pudiera poner en el aula, en la escuela. ¿Sí me explico? Y viendo comentarios de otras personas, dicen, no hables por los demás, habla por ti, pero yo he visto que muchas personas ponen, ¿sabe qué? No estoy aprendiendo nada. Lo mismo que decimos varios, no estamos aprendiendo nada, el enfoque no es el mismo, bla, 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 bla. Yo en lo personal siempre dije, o sea, tanto que esperé mi momento para entrar a la universidad, que le batallé por situaciones adversas de la vida, que la vida me presentó y me puso en el camino. Y en estos momentos estoy viéndolo a través de un celular, viviéndolo a través de una pantalla, pues de haberlo hecho de esa manera desde cuando me lo hubiera aventado, ¿no? Ahora yo entiendo que la situación de la contingencia nos puso en este plano, pero yo en lo personal sí optaría por darme de baja temporal, porque de verdad incluso estaría dispuesto a tomar las clases pasadas, volverlas a retomar, pero ya en presencial, porque pues simplemente no es el mismo enfoque. Muchos sí, muchos tienen retención en su cabecita y entienden todo y todo se les pega, pero porque a lo mejor las situaciones pues, son diferentes, ¿no? Pero yo en lo personal apoyo, no me quejo, como quien dice, pues ya ni llorar es bueno, ¿no? Pero pues aquí estamos, esperemos en enero se pueda concluir esto y podamos continuar presencial. Si no, pues sinceramente yo en lo personal sí me daría de baja temporal porque no pienso arruinar otros 6 meses de mi carrera en método online y que me digan, mira, vienen los muchachos de la generación en línea, o sea, ¿qué este impacto vamos a poder tener, verdad? O sea, no es lo mismo, en mi muy humilde punto de vista. No, y es válido. Es válido todo lo que ustedes dicen, pero déjenme les doy otro contexto. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor no se les facilita, es lo que yo estoy entendiendo. No se me facilita. ¿Por qué? Porque tenemos distractores. Sí, claro, yo también estoy en mi casa o a veces doy la clase en la escuela, me ha tocado dar la clase en el carro, ¿sí? Cuando he ido a Mexicali, vengo de regreso y me paro ahí en la subida de la Rumorosa y ahí he dado la clase. A veces cuando no puedo llegar, que me agarra el tráfico, me paro en un Oxxo y doy la clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la clase preparada, porque me doy el tiempo para preparar la clase, porque domino la materia, no soy un improvisado y trato de
pues, compartir el conocimiento y la experiencia, ¿sí? A todos nos cuesta trabajo, no es algo sencillo, pero es una situación, como bien lo dijiste ahorita, Arturo, es algo que no depende de ustedes como alumnos, ni nosotros como responsables de la institución. ¿Sabe que ese punto sí le doy a favor a lo de las clases en línea? El único punto que yo he visto bueno es que hemos tenido la oportunidad de tener maestros de otras partes del país, del interior de la República y todo eso, y han sido excelentes maestros, o sea, excelentes docentes que la verdad quisiéramos tener en Escomex, en presencial, pues usted está en Tijuana, el maestro pasado estuvo en San Luis Potosí, la maestra que tenemos ahorita de Ciudad de México, de verdad impecables en su trabajo y en su conocimiento. Yo, tanto con usted como los profesores que he tenido ya antes, muchas gracias. Los admiro bastante porque de verdad que sí me quedo con la boca abierta de su experiencia y digo, bueno, si ya, pero ya no les agarramos algo, ya pues uno también es por menso, por distraído, ¿no? Pero es lo único que le puedo dar yo a favor a estas clases y por las que me callo la boca por el momento es eso, porque nos han tocado excelentes maestros del interior de la República de diferentes partes y la verdad pues me quedo con eso. Pues sí, eso es una de las ventajas de estar en línea, sí, porque puedes tener accesos como estos, ¿no? Pero yo soy de Mexicali, acuérdate. yo soy de Mexicali por azar. Pero ando en Tijuana, ¿no? Sí, acá estoy en Tijuana, ¿no? Por cuestiones de chamba. Pero como yo les dije a los otros grupos, a mí no me costaría nada ir a dar clases 1, 2 o 3 días a la semana. Eso no es ningún impedimento. Fíjate, lo que les quiero comentar es lo siguiente, jóvenes. La escuela hizo todo lo humanamente y tecnológicamente posible para poder mantener una infraestructura que nos permita seguir con las clases. ¿Sí? Eso es lo que yo reconozco, el esfuerzo que se hizo tanto de Dirección General, licenciado Guiñi, Carlos López y todos los docentes. ¿Sí? Esto no nos tomó por sorpresa porque la escuela ya tenía esta plataforma, ya tenía Academic hace 1 año y medio más o menos. Y se venían preparando porque parezca o no, para allá va la tendencia, ¿sí? Y por eso no nos tomó así de sorpresa, ¿sí? A lo mejor no estamos preparados para este tipo de modelos porque estamos acostumbrados al presencial. Y dentro de las clases de, bueno, administración o psicología, nos podemos dar cuenta que ante un cambio, la primera acción que tenemos es una resistencia. ¿Sí? Es un efecto natural, una resistencia, porque nos salimos de la esfera de confort, de lo que dominamos, y eso nos genera una incomodidad. Pero eso es algo natural, eso es algo muy normal, sí, y lo entiendo. A mí también. ¿A poco creen que a mí me gusta estar así hablándole a fotografías y que nadie me conteste cuando le digo, jóvenes, sus opiniones, no, y todo el mundo callado? También es frustrante, pero lo tengo que superar. Yo ya estoy acostumbrado, yo he hecho home office en los últimos 3 años de mi vida, si no es que más. Porque yo trabajaba en Chicago, pero estaba acá. Y esas eran mis comunicaciones con mis superiores, con mis compañeros de trabajo. Tenía que ir y venir a Chicago, a Palm Springs, andar por todos lados, para arriba y para abajo. Pero esta era mi forma de comunicarme. Y a mí no me es nuevo, no me causa ningún problema. La ventaja, inclusive, me ha tocado otros alumnos que toman la clase en lugares paradisíacos, pero están en la clase. Sí, en otro grupo, en un grupo noveno, me tocó el caso de una compañera que tenía una enfermedad y estaba en Puebla en su tratamiento, jóvenes, y tomaba las clases. Eso se llama compromiso. Eso se llama responsabilidad. No sé si me explico, ¿no? Digo, no se trata de imponer un punto de vista tampoco. Yo nomás les digo que la escuela ha hecho todo el esfuerzo porque ustedes continúen con su educación. Y lo curioso aquí es que están abiertos cines, gimnasios y demás lugares, y la escuela no, pues es lo malo. Eso, Arturo, créeme que es lo que yo no me puedo explicar.
Porque acuérdate que lo primero que cierran es lo último que abren. Y resulta que no. Profe, los bares están abiertos ahorita. Hubieras Bueno, visto- eso, pues en lo que ya tengo punto personal, de donde tengo experiencia, es que pues esos lugares que pues la escuela pues tiene esta plataforma para seguir a flote en medio de la contingencia, esos lugares no. Pero Pues pues, sí. muchas personas apelaron para que se abrieran Así, esos lugares, al porque- menos con el cierto nivel de público, porque pues si no quebraban. Ujú. Pueden tomar en línea también. Un cine en línea, un Pueden bar hacer en- pueden hacer shows en Show vivo, en en línea. línea, todo, disco, fiestas No, virtuales. pero pues, o sea, aquí lo que se trata es de que esos lugares no son esenciales, pues no se ocupan en sí para nada y la escuela sí está cerrada y los antros, los bares y demás lugares están abiertos y pues ahí el meollo del asunto. Así es. Pero desafortunadamente, por eso les digo, nuestras autoridades son las que toman las decisiones. Y Y si al ante esas- final pues pagas para que te abran el bar, pues pagas, pero pues la escuela no puede. hubieran visto cómo estuvo la revolución aquí para los que conocen esa calle o ese lugar ahí en el centro de Tijuana, en Halloween. No más para que se den una idea. Qué sana distancia, ni qué su. La gente ya le perdió el miedo, ya le perdió el miedo. Pues sí, pues es que realmente, bueno, ya estamos hablando de otras cosas, pero en fin. Ok. Entendido y anotado, Vania, Arturo, no crean que esto queda en el saco roto, no. Pero desafortunadamente esta es la realidad que nos está tocando vivir, es algo que no deseamos, ¿sí? Ustedes son los últimos que van a tomar la decisión, ¿sí? Yo les invito a que continúen, a que sigan preparándose, porque el tiempo apremia. Podemos sacarle ventaja en esta situación, digo. No hay ningún problema. Pero sus Digo, al final comentarios. del día, pues lo importante es terminar, ¿no? Sea como sea. Pues sí, eso es. Digo, ¿cuántos Que no. alumnos que usted no ha visto, profe, en varios grupos que llevan ya semestres extras o lo que sea? Pero pues al final lo importante es terminar, no cómo lo terminas aquí. Digo, yo estaba en novena y pues por error de la escuela, pues ahora estoy cursando estas últimas, así que Así es. El pues, con que chiste se es, termine. el chiste, como dice la canción, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, ¿no? Así dice la canción popular. Bueno, jóvenes, es muy constructiva esta plática. Estos son los foros que nos nutren y los alimentan y nos hacen crecer. Y la verdad, yo tomo en consideración todas sus opiniones. Sí, no crean que les doy la viada, no, para nada. O sea, yo soy una persona, ostento una posición de responsabilidad aparte de dar clases, ¿sí? Y no me gustaría, o sea, si yo fuera una persona irresponsable, vengo, doy la clase, punto visto y adiós, que les vaya bien, ¿no? Aprendieron bien y si no aprendieron, pues ahí nos vemos. Pero esa no es mi metodología. Porque a mí alguien me enseñó en mis inicios, se dio el tiempo de enseñarme. Por lo tanto, yo me siento comprometido a seguir ese ejemplo, ¿sí? Pero bueno, no los voy a convencer de algo que no se quieran convencer, ¿sí? Ni tampoco los voy a forzar a algo que no quieran hacer. Ustedes tienen la libertad al final del día. Ok, jóvenes. Don Miguel está muy apagado. Muchas gracias por sus comentarios, Vania, Arturo, Roberto, Luis, todos los que han participado, Carla. Don Miguel, ¿cómo andamos, don Miguel? ¿Cuál es el pronóstico? Sí, ya, algo híjola. No, pues, nomás comentario final, yo creo, sí, las clases en línea son algo difícil, pero Sí. uno se va acostumbrando. Afortunadamente yo, digo, he tomado varios cursos en línea, y poco a poco me fui familiarizando con con esta práctica, y sí, ahorita no se me hace muy pesado, inclusive hasta como dice el compañero Arturo, la ventaja es de que podemos tener maestros de otros estados, así como nosotros podemos estar en otros estados. Así es. Es la ventaja de las temas en línea, pero sí es algo difícil,
que, que hay que tomarle el lado bueno y poco a poco irse familiarizando y aprendiendo. Así es. Yo nada más quiero cerrar con esto, jóvenes. El hábito y la cultura es de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a continuar con la clase. Ya no dejamos participar a esta compañera Brisa. No sé si ya llegaste con tu micrófono, Brisa. No le dimos chance de hablar. Bueno, vamos a continuar para poder ver los puntos que nos quedan. A ver, jóvenes, vamos a retomar. Si ustedes siguen estos cuadros sinópticos, ¿sí? Por eso dice conocer para saber. Si ustedes siguen estos cuadros sinópticos, se les va a facilitar el entender, ¿sí? Pero necesitan leerlos. Esto es una forma gráfica de poder identificar cada chango a su mecate, como decimos coloquialmente, ¿no? poder saber dónde va cada cosa, así como cuando nos toca guardar la ropa o los trastes que lavamos, oye, ¿dónde van los platos, los tenedores, dónde va la ropa interior, dónde van las camisas? Así es esto, exactamente igual. Nada más que hay que entender, ¿sí? Por eso la ley tiene una estructura, se los decía en la clase anterior y en la semana pasada, si mal no recuerdo. Debemos de conocer la estructura de la ley para saber dónde andamos y no perdernos. ¿Sí? Entonces, mi contribución hacia ustedes, en lugar de pedirles de que se lean todos los títulos y todos los artículos, yo les estoy haciendo una especie de compendio, de sumario. Ustedes lo único que tienen que seguir es este cuadro sinóptico, asociarlo con esta información que está aquí. Aquí están los mismos 9 títulos, en orden progresivo, números romanos del 1 al 9, números, ¿cómo se llaman esos arábigos, no? Del 1 al 9. Y cada título tiene el tema que comprende. En la clase pasada nos quedamos en el 3, ¿no? Contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué es lo que comprende ese título? Bueno, todo lo que tiene que ver con impuestos, qué es lo que se va a grabar, es decir, qué es lo que se le va a imponer un gravamen, una contribución, quiénes deben de pagar, se llaman contribuyentes, y quiénes son los responsables de llevar a cabo esos pagos de contribuciones. ¿Qué mercancías se van a afectar y cuáles mercancías están exentas? Veíamos el artículo 60. El 89, como bien lo dijo Luis, es cómo podemos rectificar la información contenida en un pedimento, porque nos podemos equivocar. Hasta antes de que la mercancía llegue a la aduana y se active el mecanismo de selección automatizada, es decir, el operador escanea el código de barras del pedimento, se puede rectificar todo lo que tú quieras en el pedimento, hasta la clave de pedimento. Ya una vez activado, ya una vez que la autoridad recibió esa mercancía con ese pedimento, se pueden rectificar ciertas cosas, al igual que una vez que la mercancía sale de la aduana. Pero ahí está en la ley. Hay que leerla. Ok. Ahora, ya vimos el título del 1 al 3, disposiciones generales, control de la aduana en el despacho, contribuciones, etcétera. Ahora, ¿a dónde podemos destinar esas mercancías? Esos son los regímenes aduaneros. El título cuarto, aquí no los describe. Creo que son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es. Nos habla sobre disposiciones comunes, es decir, todo lo que debemos de saber antes de entrar a cada uno de los regímenes aduaneros. Y luego nos los describe, los definitivos, los temporales, el depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado
y el recinto fiscalizado estratégico. Únicamente a esos 6 regímenes aduaneros podemos destinar las mercancías de comercio exterior. Nada más. No hay otro régimen aduanero, no hay otro destino. Y aquí están los artículos, empiezan en el artículo 90, esos son los artículos importantes, y aquí los podemos ver en la ley aduanera. ¿Por qué? Porque antes de destinar una mercancía a un régimen aduanero, pues debemos de pagar impuestos. Por eso el tema inmediato anterior es el pago de impuestos. ¿Y quién lo debe de pagar? Se fijan que vean un orden cronológico de importancia. O sea, no hablamos primero del destino de las mercancías y luego hablamos del pago de los impuestos. ¿Sí? Entonces aquí el artículo 90 nos dice, las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo, es decir, importación o exportación, podrán ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes. ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿qué son los definitivos? ¿Qué nos dice la palabra definitivo? ¿Qué entendemos? Sentido común por definitivo. Que la importación o la mercancía ya no va a retornar. Así Ya es. se va a quedar para siempre en el lugar ese que se va a importar. Exactamente. La mercancía va a internarse al país o va a salir del país por tiempo indefinido. No sabemos qué va a pasar con esa mercancía. Ay, es más, el único que me contesta aquí bien es el Google. No pago. Entonces, ¿qué nos dice el definitivo? En el caso de la importación, podemos considerar que las mercancías se importaron en definitiva, es decir, se nacionalizaron. No son nacionales porque no son de México, pero se nacionalizaron. ¿Sí? Es como cuando uno importa un vehículo extranjero y en el caso de Baja California trae las placas blanco con azul. Es un vehículo nacionalizado, extranjero. ¿Qué pasa cuando trae las otras placas? Es un vehículo que se importa a la franja o región fronteriza. Y ese no te lo puedes llevar al interior del país si no tienes una autorización. ¿Sí o no? ¿Sí? No, tienes que sacar permiso internacional. Exactamente. ¿Por qué? Porque la mercancía está condicionada a la franja o región fronteriza nada más. Ese es el destino que nosotros decidimos darle a esa mercancía, ¿no? Tenemos los temporales. ¿Qué nos dice la palabra temporal? ¿Qué nos dice? Sentido común. Por un tiempo determinado. Exactamente, una ventana de tiempo y una función específica. O sea, van a venir por un plazo de tiempo y a cumplir una función específica. Aquí tenemos las importaciones de la industria maquiladora. ¿Por qué creen que están aquí en la temporal y no en definitiva? Y aquí hablamos de los temporales de importación para retornar al extranjero en su mismo estado. ¿Sí? O sea, no hagas nada con con esas mercancías. Pueden ser muestras, exhibiciones, etcétera. ¿Sí? Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. Aquí están todas las IMEX, inciso B del numeral 1 del punto B del artículo 90. Entonces, si alguien les pregunta, oye, las operaciones de importación de una maquiladora, aquí están, vete al artículo 90. Esta es la base legal, el fundamento legal. ¿Sí? Pero primero debemos entender que es un régimen aduanero. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es un régimen aduanero, jóvenes? ¿Qué es un régimen aduanero, Vania? No es la manera como vas a importar las mercancías. Sí, pero si le cambiamos a manera el destino que le vamos a dar a las mercancías, se oye mejor, ¿no? Se oye más profesional. Así es.
Entonces, el régimen aduanero es el destino que le vamos a dar a una mercancía de comercio exterior. O también en la exportación a una mercancía nacional o nacionalizada hacia el extranjero. Porque es en ambos sentidos, en importación y en exportación. Y aquí lo vemos. Aquí nos dice, definitivos de importación y exportación, temporales de importación. Aquí todos los temporales de importación aquí van en el numeral 1. En el numeral 2 de exportación. Yo puedo mandar al extranjero una mercancía para que me la regresen en el mismo estado, tal como la mandé. O para que se lleve a cabo un proceso de elaboración, transformación o reparación en el extranjero, porque es expo. Y retorna al país. Depósito fiscal. Es una mercancía de comercio exterior que la voy a depositar en un almacén autorizado. Más adelante vamos a ver las particularidades. Tránsito de mercancías. Cuando una mercancía únicamente va a transitar, ya sea de una aduana de entrada a una aduana de salida o de una aduana de entrada a una aduana interior. Pero se llama interno o internacional. Acuérdense lo que les dije del tráfico marítimo, puerto de altura y puerto de cabotaje. Sería algo similar. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Vamos a importar mercancías para llevar a cabo procesos de elaboración, transformación o reparación en un almacén autorizado. Ese es un recinto fiscalizado. Recinto fiscal es la aduana, fiscalizado es externo. Y por último tenemos el recinto fiscalizado estratégico, que es un régimen reciente. ¿Sí? Entonces, este nos permite llevar a cabo otro tipo de operación. Los vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice aquí el 91, Miguel? Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deberán señalar en el pedimento el régimen aduanero que solicitan para las mercancías y manifestar bajo protesta de decir verdad el cumplimiento de las obligaciones y formalidades inherentes al mismo, incluyendo el pago de las cuotas compensatorias. Así es. ¿Qué nos dice ese artículo 91, Miguel? A tu interpretación personal. Que en el pedimento deberemos de manifestar el destino que le vamos a dar a las mercancías, obviamente diciendo bajo protesta o asegurando verdaderamente que ese va a ser el destino. Así es. Así como pagar los impuestos correspondientes por el destino que les vamos a dar a esas mercancías. Exactamente, cumplir con todas las formalidades que requiere ese destino. Por eso el pedimento, jóvenes, el pedimento es el documento autorizado y está en el artículo 2, si mal no recuerdo, o por ahí está en uno de esos, que se utiliza para las operaciones de importación y de exportación. Entonces, en el pedimento le tenemos que decir a la autoridad aduanera, oye, este carro que estoy queriendo importar, lo voy a importar en definitiva, régimen definitivo, ¿sí? Clave de pedimento A1, ¿sí? Y hay un manual en las reglas de carácter general, en todos los anexos, por ahí vienen el manual donde vienen las claves de pedimento. El anexo 20, el anexo 22, nos dicen cómo llenar un pedimento. Si mal no recuerdo, por aquí están. Por eso les digo, hay muchas cosas que leer. ¿Sí? A ver, aquí están. Fíjense, en las reglas de carácter general o en las reglas generales de comercio. Ayer estábamos viendo los pasajeros que se considera equipaje. Entonces, en los transitorios, en los anexos, una vez que terminamos los capítulos, aquí vienen todos los anexos. Aquí vienen los formatos, los trámites, las multas actualizadas, los horarios de la aduana que decías, Carla, para considerarse horario
en día y en hora hábil. Aquí te dice, por aduana, cuál es el horario de cada una de ellas. Y viene otro tipo de información para los criterios de clasificación arancelaria. Vienen muchas cosas. Aquí vienen, por eso las reglas de carácter general es el qué, cómo, el cuándo y el dónde de la ley. ¿Sí? ¿Qué nos dice aquí el anexo 24? Sistema automatizado de control de inventarios. Esto es lo que todas las empresas maquiladoras, las empresas IMEX, tienen que apegarse. ¿Por qué? Porque hay un artículo en la ley que nos dice que quienes importemos mercancías procedentes del extranjero, ya sean nacionales o nacionalizadas, me confundí, mercancías de importación, debemos de llevar un sistema de control de inventarios que las diferencie, cuáles son las nacionales y cuáles son las nacionalizadas, las que importamos. ¿Sí? Maestro, ahí, una Mande. pausa. Sí. Aún y cuando sean importaciones definitivas, Sí. Una maquiladora o Ah, una empresa que importa definitivo sí, también. tiene que llevar el control del anexo 24. Así es. Las mercancías que tú importas, en definitiva, tú las puedes alimentar a tu sistema de anexo 24 con clave de pedimento A1, que es definitivo. ¿Por qué? Porque es un principio de contabilidad generalmente aceptado, Miguel, y eso tú lo debes de saber. Todas las empresas están obligadas a llevar un inventario de sus mercancías, ¿no? Y eso, Sí, y eso no, eso no viene, no emana de la ley sí. aduanera, exactamente. Ajá, no, pero me refiero al anexo 24. Sí. En el control de inventarios de mercancías importadas, bueno, mercancías del extranjero, Sí. importadas en definitivo, no necesariamente tiene que ser anexo 24, puede ser el control de inventarios de la empresa, la misma contabilidad, Uh-huh. pero no necesariamente un control de solamente y exclusivamente de materia de mercancía de importación. Mira, el sistema el anexo 24 es, en esencia, es para controlar tus operaciones temporales. ¿Sí? Esa es la función. Ajá. Pero si tú importas en definitiva una mercancía, vamos a decir, tú no quieres llevar un control sobre los tornillos que utilizas porque manejas miles de tornillos. A lo mejor tú decides importarlos en definitiva y esos los puedes integrar a tu sistema de control de inventarios porque los vas a utilizar en tu proceso de manufactura. Van a ser parte de tu producto de exportación también. O sea, el sistema lo puedes manejar de diversas formas. Sí. ¿Sí? Y además, tu contabilidad interna, ahí sí los tienes que registrar porque es una compra, ¿no? Ajá, sí, ahí sí. Eso es a lo que voy. Uh-huh. En mi contabilidad sí están, porque son Sí. importaciones definitivas y en mi contabilidad sí están. Pero Uh-huh. por ahí a la opinión de una persona de comercio exterior, no, es que provienen del extranjero y tienes que llevar tu control de inventarios de acuerdo al anexo 24. Oye, espérame, llevo mi control de acuerdo a mi contabilidad, porque son importaciones y yo las destino al mercado nacional. No, tu anexo 24. O sea, esta persona se va porque son mercancías importadas y por eso se debe de llevar el control bajo el anexo 24. Bueno, Mi opinión es que no. ¿Es una empresa maquiladora o no? Necesitamos... Es una empresa, no, sí tiene IMEX, operaciones de maquila. Sí. IMEX tiene IMEX, pero su mercado es nacional. No sé por qué, pero... Totalmente nacional no puede ser, porque únicamente puedes destinar mercancías a mercado. Un cierto porcentaje de tu capacidad la puedes destinar al mercado el 10. nacional. Así es, ¿por qué? Porque No, el programa IMEX, el programa IMEX es un programa de fomento a la exportación. Esa es la esencia. Así es.
15% el 15% va al extranjero, pero para efectos de la empresa, por decisión de la empresa, todo se importa definitivo. Pero aún así, hay productos que se van, el 15% de los productos se van al extranjero. ¿Y tiene un programa IMEX? Entonces, tienen Promex. IMEX. Pues tendríamos que revisar el caso en particular porque a lo mejor estaríamos desvirtuando el objeto por el cual recibieron un programa IMEX. No lo sé. No tengo todos los elementos de juicio. Pero si tú estás integrando artículos que importan, porque yo en la maquiladora yo también importaba muchos artículos en definitiva, algo que no quería controlar directamente en el régimen temporal, los importaba en definitiva para no tener esa situación, esa carga fiscal, pero el sistema te permite alimentar pedimentos a uno, pedimentos de clave definitiva, e integrar ese inventario para que tu sistema vaya y los descuente y no te esté generando negativos, porque si esos números de parte están llamados en un billete de materiales y no tienes inventario, es como lo que tú llevas, contabilidad, cargo y abono, te va a generar un negativo, ¿sí? Entonces tú puedes alimentar tu sistema con importaciones temporales o definitivas, como tú quieras. Puede hacer cambios de régimen también para venta en mercado nacional. Claves F4 o claves F5 si es maquinaria y equipo. Digo, hay muchas modalidades. El chiste, por eso necesitamos saber para poderlas aplicar. Ok, y el anexo 31, jóvenes, aquí está el sistema. Aquí está el sistema. No sé si te contesté, Miguel, pero aquí tenemos el sistema de control de cuentas de créditos y garantías, el famoso crédito sobre el IVA ayer. Sí, no te escuché, Miguel, no te alcancé a escuchar. Entonces, cuando hablemos de... Sí. No, sí, es caso muy particular. Si quieres lo revisamos fuera de clase, no hay ningún problema. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, sí, está bien. Anexo 24, aquí está, dentro de las reglas de carácter general. Control de inventarios y anexo 31. Aquí está y lo van a empezar a escuchar muy seguido porque es parte de la operación aduanera. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos todos los regímenes aduaneros. Todo el destino a donde podamos, bueno, el destino que le vayamos a dar a las mercancías. ¿Sí? En el título quinto tenemos la franja y región fronteriza. Aquí nos va a decir qué es una franja y qué es una región fronteriza para que sepamos. ¿Sí? Nos vamos al 136 y ahí nos va a decir. ¿Sí? Aquí está. Para efectos de esta ley se considera como franja fronteriza el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país. ¿Se acuerdan que ayer les enseñé el mapa? Y por región fronteriza se entenderá el territorio que determine el presidente, el Ejecutivo Federal. Entonces, ¿cuál es la franja fronteriza? Pues esa línea de 20 kilómetros imaginaria de la frontera hacia abajo. Y la región fronteriza, pues es Baja California y una parcialidad de Sonora hasta Sonorita. Porque así lo determinó el Ejecutivo Federal. ¿Sí? Y aquí nos da nos dice otras cosas que debemos hacer. Mira, aquí está también las especificaciones sobre aquí el 137 nos habla de que tenemos ciertas consideraciones especiales. Aquí está, esta es
el fundamento legal para la franquicia, el 137. ¿Sí? Dice, con independencia de lo dispuesto en los artículos siguientes, la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que regula esta ley, determinará, por medio de disposiciones de carácter general, las mercancías que estarán total o parcialmente desgravadas de los impuestos al comercio exterior en la franja o región fronteriza. Esta es la base, el fundamento legal de las franquicias. ¿Sí? De lo que nosotros podemos usar como residentes de franja o región fronteriza libre del pago del impuesto. Ya están en las reglas de carácter general. Pero fíjense lo que nos dice aquí, las bebidas alcohólicas, la cerveza, el tabaco labrado, en cigarrillos o puros y los caballos de carrera, no sé por qué tienen ahí caballos de carrera, que se importen a la franja o región fronteriza, causarán el impuesto general de importación sin reducción alguna. Sí. Probablemente hace muchos años había contrabando de alcohol, de cerveza, cigarros. Entonces aquí está nos especifica quién es un residente, una persona física, qué es una franja fronteriza norte, la región parcial del estado de Sonora. Aquí está todo, igual como en el artículo 2. ¿Sí? Aquí vienen muchas especificaciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una situación muy especial, distinta al resto del país. Tenemos ciertas consideraciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor fueron unos incentivos para que se poblaran estas regiones. No lo sé. Pero aquí está toda la información que necesitamos saber respecto a la franja o región fronteriza. Aquí están los artículos importantes. No son muchos, aquí son 4. ¿Sí? ¿Qué mercancías están grabadas? ¿Qué mercancías están exentas? ¿Qué mercancías podemos cruzar? El título 6, hablamos de las atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales. Aquí nos dice cuáles son las atribuciones del presidente en materia aduanera. Porque acuérdense que en su otra asignatura, el presidente también tiene atribuciones en materia de comercio exterior. ¿Sí? Atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y aquí están los artículos importantes. El 144 es uno de los más importantes, como les decía. ¿Por qué? Porque son las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la autoridad fiscal en este caso. Aquí está el 143, atribuciones del presidente. Establecer o suprimir aduanas fronterizas interiores y de tráfico aéreo y marítimo, así como asignar su ubicación y funciones. Esto lo puede hacer, esto le compete al presidente. Suspender los servicios de las oficinas aduaneras por el tiempo que juzgue conveniente cuando se lo exige el interés de la nación. Y establecer o suprimir regiones fronterizas. Esto es lo que le compete al presidente. Ahora, ¿qué le compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Y aquí están. Señalar la suscripción del territorio de las aduanas, de las secciones aduaneras. Comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias se realizan conforme a lo que establece esta misma ley. Por eso la autoridad, aquí esta fracción segunda, está facultada para revisar. ¿Sí me explico? Cuando hablaste de los responsables solidarios, Carla, aquí está fracción tercera. ¿Sí? La fracción sexta, practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados
o a petición del contribuyente en su domicilio o en las dependencias, bodegas, instalaciones, o sea, revisar las mercancías. Cómo llevar a cabo la carga, descarga, manejo de mercancías de comercio exterior y la circulación de vehículos dentro de los patios de la aduana. Por eso nos puede sancionar cuando cometemos una infracción relacionada con los medios de transporte, que están del 176, como bien lo dijiste, Arturo, del 176 en adelante. ¿Por qué? Porque es una facultad de la autoridad. A ver, ¿alguien opinó? Que no vi. Ok, Vania, de acuerdo. Déjenme de una vez pasar asistencia, ahorita que me... Aquí está el embargo precautorio, fracción décima. Las medidas para revisar las mercancías, intrusivas, no intrusivas, rayos X, todo ese tipo de cosas. Valor de las mercancías para objetarlo. Determinar los impuestos. Aquí está, que vimos que están en el capítulo, en el título quinto. Perdón, en el quinto, en el tercero. ¿Alguien más? Ah, ok, Miguel. Me imagino que estás en México, ¿no? No, más al norte. Digamos, Monterrey. Pero sí, ya es bastante. Ok, adelante. Ahí estar pendiente de la tarea. Sale, gracias, hasta luego. Ok, Buenas noches a buenas todos. noches. Entonces, aquí en las atribuciones, o sea, esto es responsabilidad de la autoridad aduanera. Esto es lo que puede hacer la autoridad aduanera. ¿Sí? Lo que no está contenido aquí, no lo puede hacer. Por eso es importante leer las atribuciones de la autoridad. Y sobre todo entender la última, la 39. Las demás que sean necesarias para cumplir con las facultades a que se requiere este artículo. ¿Qué quiere decir? Si se me olvidó una, también es mi facultad. ¿Sí? En el título séptimo tenemos todo lo que está relacionado con agentes aduanales, agencias aduanales y dictaminadores aduaneros. Igual, consideraciones generales, qué se requiere para ser agente aduanal, tener una agencia aduanal, un dictaminador aduanero, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones. Si es que soy agente aduanal, tengo una agencia aduanal o soy un dictaminador aduanero. Nos dice qué es cada una de estas tres personas. Y aquí están los artículos que debemos de leer. En el título octavo tenemos todo lo relativo con infracciones y sanciones. Aquí nos aclara cuáles son las infracciones y cuáles son las sanciones relacionadas con la importación y la exportación de mercancías, pero sobre todo, cuándo se presume que estos supuestos se llevaron a cabo y a qué multas nos vamos a hacer acreedores por haber infringido la ley. Del 176 al 199. Aquí es donde está lo importante del estudio aduanero, jóvenes.
saber si cometemos un error, cómo lo podemos remediar, qué elementos de defensa tenemos. También, cómo nos van a infraccionar. Oye, me agarraron al límite de velocidad, excedí el límite de velocidad. Ah, pues me van a multar por ir a exceso de velocidad. Una mercancía que no estaba declarada, me van a infraccionar. Traigo una mercancía excedente, me van a infraccionar. Traigo una mercancía que su importación y exportación está prohibida, me van a infraccionar. No pagué los impuestos de una mercancía que debía haber pagado, de una mercancía que no es parte de mi equipaje si vengo yo por la garita turística. O si digo que vengo, que no traigo mercancía, que viene el camión vacío y resulta que traigo mercancía y no traigo documentos y no pagué impuestos. Todo eso está aquí. ¿Sí? Y aquí nos lista todo lo que se considera una infracción. Y el 177 nos dice, ok, voy a presumir que tú cometiste lo que está en el 176 si sucede esto. ¿Sí? La fracción tercera es una que aplica mucho, bueno, que afecta directamente la operación temporal de las empresas IMEX. Y se refiere a que, sí, las empresas IMEX que importan bajo el régimen temporal tienen un periodo para transformar esos insumos de 18 o de 36 meses. Es decir, yo traigo mis materias primas, las tengo que transformar en un producto terminado y luego exportarlas, retornarlas al extranjero. Si yo me excedo ese plazo, me hago acreedor a una sanción. Dice, durante el plazo al que se refiere el artículo 108, fracción primera de esta ley, la maquiladora o empresa con programa de exportación autorizado por la Secretaría de Economía, ¿sí?, que es la secretaría que autoriza los programas IMEX, que hubiera efectuado la importación temporal, no acrediten que las mercancías fueron retornadas al extranjero, se destinaron a otro régimen aduanero o se encuentran en el domicilio en el cual se llevará a cabo el proceso para su elaboración, transformación o reparación manifestado en su programa. Es decir, si yo no tengo una mercancía en mi empresa maquiladora que importé bajo el régimen temporal, sea porque la tiramos, porque se la llevaron por equivocación, X o Y, aquí no especifica eso, la mercancía no está en la empresa, en el domicilio fiscal, y la autoridad te está revisando, cometiste una infracción. No retornaste dentro de los 18 o 36 meses las mercancías, como lo marca el artículo 108, nos vamos a hacer acreedores a una infracción. Aquí está. ¿Sí? Ese es un régimen aduanero: elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. ¿Qué nos dice el artículo 108, Carla? ¿Lo tienes ahí a la mano? Sí, claro, permítame. Uh-huh. Ok, dice, las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las mercancías para retornar en el mismo estado en los términos del programa autorizado, siempre que cumplan con los requisitos de control que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Entonces, ¿qué nos dice ahí, Carla? Que todas las Ok, pues, maquiladoras, ¿qué tienen que hacer las maquiladoras? que tendrán que retornar la mercancía al extranjero en el periodo que establece. Así es. O sea, yo importo insumos, materias primas,
en una ventana de tiempo, por eso eso es el régimen temporal, una ventana de tiempo que puede ser 18 meses o 36 meses, ¿sí? Dependiendo la modalidad, y con una finalidad específica, la voy a transformar en un producto terminado que lo voy a retornar al extranjero. Si yo no cumplo con ese requisito, me van a sancionar. Por eso les decía que cada uno de los regímenes es un destino y cada uno tiene su particularidad. Lo tenemos que leer, lo tenemos que manejar, lo tenemos que interpretar. No que se lo memoricen, ¿no? Y aquí vienen los plazos. Hasta por 18 meses, todo lo que sea materia prima, insumos, material de apoyo. En el caso de hay una modalidad donde la empresa es certificada, te dan el doble de ese plazo. Hasta por 2 años, contenedores y cajas de trailers. Por la vigencia del programa de maquila o de exportación, todos los activos fijos, que era lo que le comentaba el otro día a Mariela. Sí, por eso esos pedimientos están vigentes, no vencen. Aquí está, artículo 108 de la ley. ¿Sí? ¿Me escuchas, Mariela? Así es. Ese es el artículo base del 108 creo que es como al 112 por ahí. Todo esto habla de las operaciones temporales, todas las maquiladoras, todo lo que quieran ver respecto a maquiladoras, aquí está. ¿Sí? ¿Qué nos dice el artículo 109? Ahí, Mariela, es muy importante. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía deberán presentar ante las autoridades aduaneras declaración en la que proporcionen información sobre las mercancías que retornen, la proporción que representan de las importadas temporalmente, las mermas y los desperdicios que no se retornen, así como aquellas que están destinadas al mercado nacional conforme a lo que establezca el reglamento. ¿Me sigo? Así es. Ahorita leemos este párrafo, el cuarto. ¿Por qué las maquiladoras están obligadas a elaborar un reporte anual de operaciones que se debe de entregar antes de que concluya el mes de mayo? Aquí está 109. ¿Por qué deben de proporcionar información estadística al INEGI? Aquí está el 109. ¿Qué nos dice este párrafo, Mariela, por favor? El cuarto. Para los efectos del párrafo anterior, las empresas con programas de maquila o de exportación podrán transferir los desperdicios de las mercancías que hubieran importado temporalmente a otras maquiladoras o empresas con programas de exportación que vayan a llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación o realizar el retorno de dichas mercancías, siempre que se tramite un pedimento de exportación por el desperdicio o material obsoleta a nombre de la persona que realice la transferencia y conjuntamente se tramite un pedimento de importación temporal a nombre de la empresa que recibe las mercancías, cumpliendo con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria. Aquí está la fundamentación legal para las transferencias de desperdicios que genera tu empresa maquiladora a una recicladora que tiene programa de maquiladora de servicios. Por eso haces esa transferencia. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el párrafo anterior, Mariela? ¿Por qué lo debemos hacer? No se considerarán importadas definitivamente las mermas o los desperdicios de las mercancías importadas temporalmente, siempre que los desperdicios se destruyan o se cumpla con las disposiciones de control que establezca el reglamento. ¿Por qué? Porque nos dice que todo lo que desperdiciamos, ¿sí? No está de manera regular en el país. Los desperdicios, lo del famoso scrap de las empresas que generan el cartón, el material de empaque, todo eso. Por eso se tiene que regularizar, ¿verdad? Antes de... Sí, como dice, con la recicladora. Sí, o hacer un pedimento a 3 por el desperdicio del cartón antes de poderlo tirar o vender
a una Ajá, empresa local, sí. porque no está regulado, no está de forma legal, porque entró como un envase de una mercancía que se importó de manera temporal. Entonces aquí tenemos todo lo relativo a las operaciones de maquila. Por eso es importante darle una buena leída. Hay cosas que a lo mejor no vamos a entender, pero hay que saber por lo menos dónde están y qué información maneja. Entonces, volviendo a las infracciones y sanciones, aquí está todo lo relacionado con las infracciones, las infracciones relacionadas con la importación y exportación. O sea, todo lo que vimos desde el título 1 al título 7 y cometemos algún error, alguna infracción, aquí nos dice cómo nos van a sancionar. ¿Sí? Y aquí están los artículos. Por eso les estructuré o les puse la información de esta manera para que sepan qué lleva cada título, de qué trata y qué artículos comprende, los artículos importantes. Y por último tenemos aquí los recursos administrativos, que es cómo nos vamos a defender en caso de una situación ante la autoridad. Tenemos el recurso de revocación, que proviene, si mal no recuerdo, del artículo 8 de la Constitución. A ver si está por aquí. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. Siempre que ese se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrá hacer el uso de ese derecho los ciudadanos de la República, es decir, los mexicanos. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, el cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. ¿Qué nos dice esto? Bueno, yo tengo una situación, ¿sí? Yo me puedo defender, entonces tengo el recurso de revocación. Dice artículo 203, en contra de todas las resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras, procederá el recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la Federación. Por eso el código, como dice el artículo primero, en su primer párrafo, es supletorio. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es el órgano regulatorio. Por eso tenemos acá, ¿qué dice aquí, jóvenes? ¿Qué dice aquí, Mariela, en la parte de en medio? ¿A qué se refiere eso? ¿Me escuchas, Mariela? Carla. Sí, habla del despacho aduanero, básicamente la interpretación de toda la ley, tanto de la parte de legislación comercio exterior y legislación aduanera. ¿Por qué crees que tenemos ese derecho aduanero aquí? Porque es como el balance, pues para ver ahora sí que la correcta aplicación entre ambos. ¿Por qué? Porque acá la ley nos dice que tenemos un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿sí? Que cuando tenemos una discordia con la autoridad aduanera por una situación que se presentó relativa al despacho de las mercancías o a los hechos o actos que se deriven de ese despacho y no podemos llegar a un acuerdo con la autoridad competente, entonces nos vamos a este tribunal, ¿sí? Y exponemos ante esta instancia nuestras pruebas y alegatos para poder desvirtuar lo que la autoridad aduanera nos está imputando. Por eso tenemos un derecho aduanero. ¿Ya ven por qué es importante manejar el derecho aduanero? ¿Y por qué está ahí? Por eso les digo que este cuadro sinóptico es el máster que ustedes deben de traer muy presente. Estos dos, este y este. ¿Sí? No sé si estén de acuerdo conmigo o no. Así es. Digo,
si quieren aprender correctamente, ¿no? Bueno, jóvenes, con eso terminamos el punto, ¿qué es? ¿El 2.1? El 1.3. Entonces ya vimos toda la estructura de la ley, a grosso modo, tienen su ley, la pueden bajar ahí de Academic y pueden leer. ¿Con qué se quedan de esta clase, jóvenes? Además de que nuestra compañera Brisa Marisol no le dimos oportunidad de que hablara, cómo somos malos, ¿no? ¿Verdad, Brisa? Jóvenes, los que están aún. Por eso es importante la lectura y la comprensión. Porque necesitamos hilar, necesitamos coordinar y relacionar. Ahí es donde está. Sí, mañana toca, así es. ¿Cómo ves, Arturo? ¿Qué te parece? ¿Te sigue causando confusión? ¿Me escuchas, Arturo? Roberto, Vale, profe. ¿qué te pareció? ¿Te hace lógica lo que estuvimos analizando y por qué la interacción y la interrelación? ¿O Pues sí, profe, pero le digo, te sigue causando confusión? Ya menos. Ya menos. Como dice, un poquito más de lectura, yo creo que me haré bien. Así es. Por eso la importancia de leer y sobre todo entender los cuadros sinópticos que están ahí. Ese es el propósito. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué te parece, Carla? ¿Hace sentido? Muy bien, maestro. Sí, pues sí, definitivamente si tenemos la mentalidad de que nos tenemos que aprender a fuerzas la ley, no va a entrar. La Así verdad es. que es como bloquearnos a decir, me tengo que aprender toda la ley, son un chorro de artículos, no voy a poder, ¿no? Pero no se trata de eso. Como dice, la manera en la que desglosa, perdón, su presentación en base a cada punto del artículo, yo creo que es más explicado, o sea, viene siendo más explicado. La cuestión de decir, ¿sabes qué? Ocupo saber cuáles son los regímenes aduaneros. Artículo 90, órale, vámonos, poquito, ¿no? No a sabernos del completo, porque la verdad, ni yo me los aprendo. Entonces, Así es. es como que, ya, a ver, el profe habló la otra vez de franja. Bueno, artículo 136. Ese es el chiste, pues, no querer meternos toda la ley ahorita porque no va a ser posible. Así es. Entonces, Ahorita, así es, Carla. Ahorita es una visión general. ¿Sí? exactamente. Ya en legislación aduanera 1 y 2 ya lo van a ver a detalle. Ley y reglamento. Sí, y Ahorita, ahí, ay, perdón. sí, ahorita necesitamos ver, como les dije, ahorita necesitamos ver todo desde arriba. Cómo está el esquema, el sistema, para empezar, para que después se nos facilite legislación 1 y 2, aduanera 1 y 2. ¿Sí? Sí, así es, porque si no al rato, ya más adelante, ahora sí va a ser el que va a decir, a ver, con respecto al artículo tal, ¿qué dice? Y pues ni modo que nos quedemos en noveno, así como que, ay, pues qué decía, no me acuerdo, ¿no? Y Entonces, ahí es donde se van a acordar de lo que yo les decía. Acuérdense de este machote que les puse ahí, los títulos con su desglose y esos cuadros sinópticos, los 2 cuadros sinópticos les van a servir una infinidad de veces, ¿eh? Y también para comercio exterior. Entonces, esa es mi recomendación, jóvenes. ¿Sale? perfecto, maestro. Ok, y ahora sí, el que quiera aprender va a aprender y el que no quiera aprender, pues no se le va a facilitar. Ok, debo hacerle la observación que no me gustó mucho cómo se dio la clase el día de hoy. Creo que hay una situación ahí. Percibo la generalidad, pero hay una abstracción y un silencio que no se había presentado en otras ocasiones. No sé si es mi percepción
pero hay que mejorar esto. ¿Sale? Entonces, denle otra repasada a los artículos. Esa es mi recomendación. Y nos vemos mañana. ¿Sale? Ok, maestro, descanse, buenas noches. Buenas Hasta mañana y noches. gracias. Así es. Buenas noches, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos.